Bienvenida a todas las personas a la primera jornada de Asesorías Técnicas Especializadas 2023, Lenguaje Claro y Sencillo. Es un placer contar con su presencia en las instalaciones del Instituto, en Zoom, así como en las redes sociales del Instituto. Quiero comentarles que el Info Ciudad de México cuenta con las medidas de protección civil, salidas de emergencia señalizadas y equipo de apoyo en caso de ser requerido ante cualquier emergencia. En caso de ser necesario, favor de seguir las indicaciones del personal de protección civil identificado con chalecos. A continuación, hará uso de la voz la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Pues bienvenidas a todas y a todos. Muchísimas gracias por su conexión en remoto y sobre todo por participar en esta jornada de asesoría técnica especializada con enfoque en uso del lenguaje sencillo y claro. Me es muy grato pues saludar y sobre todo ver iniciada esta primera jornada del 2023 con esta focalización de cómo utilizar el lenguaje sencillo, claro, y también, por supuesto, poner a disposición este material en sobre todo, disposición de conocimiento abierto para sociedad civil, para cualquier persona que esté interesada desde la academia, desde cualquier ámbito privado, porque nos parece que construir a un conocimiento abierto y abonar al mismo es en beneficio de todas y de todos. Vamos a presentar sobre todo herramientas que nos van a ayudar a generar documentos que sean fáciles de entender. Documentos legales que también pues cumplan con todos los requisitos que se requiere, pero también que tengan sobre todo el enfoque del derecho a entender. Del derecho a entender de las personas, y suena un poco distinto, ¿no? Pero finalmente es cómo podemos comunicarnos por parte de las instituciones públicas hacia la sociedad. Y bueno, pues saludo por supuesto con mucho gusto a personas de las unidades de transparencia, los enlaces de transparencia de sujetos obligados que nos acompañan, porque estas asesorías están en primera instancia pensadas para todos los sujetos obligados de la Ciudad de México. También, por supuesto, agradezco mucho la presencia, la conexión de nuestros colegas del Sistema Nacional de Transparencia, también de personas aliadas de la Red de Ciudad en Apertura, así como la Red Ciudad en Datos Abiertos, y personas que nos acompañan desde distintos puntos del país. Para nosotras es muy importante, como les comentaba, contribuir a atender las áreas de oportunidad que se tengan sobre apertura institucional y compartir con todas ustedes herramientas en beneficio de las personas. El lenguaje claro y sencillo es uno de los 5 elementos de apertura institucional y es el que nos reúne para dialogar en esta ocasión. El uso del lenguaje claro y sencillo en el ámbito público es esencial para acercar a las personas a las instituciones y es un elemento clave de la apertura institucional. Una comunicación más simple, didáctica, concreta, promueve la confianza y la participación y, por supuesto, facilita el acceso a la información y a los servicios públicos. En el contexto de un Estado abierto, la comunicación clara, sencilla, amigable, incluyente, facilita un diálogo más eficaz y respetuoso, ya que así se promueve la inclusión y, por supuesto, la comprensión mutua. Fomenta la participación y construye una relación de confianza entre quienes llevan y conducen y toman las decisiones en lo público y, por supuesto, las personas. El derecho de las personas a entender permite conocer las acciones y las decisiones, por supuesto, de los gobiernos, de administraciones públicas, así como materializan este derecho en estrategias de interacción y comunicación eficaces entre los actores públicos y las personas. Mario Tascón, de Prodigioso Volcán en España, nos dice que la comunicación clara significa transmitir de forma fácil, directa, transparente, simple y eficaz la información relevante para la sociedad, para cualquiera de los diferentes canales actuales, sea el papel, los teléfonos móviles, los ordenadores y otros dispositivos.
y adaptada a sus particularidades. Define 4 ejes que debemos considerar para tener una comunicación clara. Por un lado, el lenguaje visual, el lenguaje claro, el lenguaje en especialidad y el neurolenguaje y ciencias del comportamiento. El propósito principal de la comunicación clara es garantizar el derecho a entender de las personas, de forma que éstas comprendan, se sientan seguras y estén, por supuesto, en el centro de la actividad pública. El segundo material que también les vamos a compartir nos lo hizo llegar Giselda Candarde, que es integrante del Consejo Asesor de Estado Abierto. Yo trabajo con un consejo asesor externo de manera proactiva, de tal manera que tengamos un acompañamiento permanente en la gestión que tengo como comisionada y en las participaciones y diversas políticas y acciones que vamos detonando. Ella nos compartió la metodología JUSLab 2021, con la que realizaron un taller de lenguaje claro en Argentina. En esta actividad adaptaron en versiones sencillas documentos legales a partir de las pautas que se compartieron al inicio de dicha actividad. Con estos elementos quiero hacer referencia a que incorporar el lenguaje sencillo es, por supuesto, importante para las personas servidoras públicas porque permitirá mejorar la eficacia, la confianza, la transparencia de las personas en las instituciones, no importa si son de cualquier ámbito. Por supuesto, esto requiere también una innovación, un cambio cultural que estamos ciertas de que requiere una cuestión de paso a paso, de gota a gota, de una permanencia y de una actitud constante y una disposición para generar otro tipo de comunicación desde el ámbito público. Por parte del equipo de Estado Abierto de este Info de la Ciudad de México, hemos incorporado el uso del lenguaje claro y sencillo en las diversas acciones de apertura, en los documentos que generamos y estamos en la construcción también de una guía para implementarla en las resoluciones. El reto es grande, por supuesto, pero esencial para construir un Estado abierto, porque lograr una comunicación clara y un lenguaje sencillo en todas las instituciones públicas es el reto. La innovación y la disrupción para acercar las instituciones a la sociedad también son indispensables para tener un impacto real del ejercicio público en la cotidianidad de personas y múltiples realidades. Así que pues estamos muy contentas de estar aquí y también tenemos personas ponentes de real lujo, gran conocedoras justo de estas materias que ya les presentaremos a continuación. También quisiera, por supuesto, agradecer a Janet Huerta Estefan y también a Roberto Duque, que nos acompañan y quienes nos van a impartir justo esta sesión. Y a mis colegas del Info de la Ciudad de México también agradecerles esta honra de poder justo coordinar las acciones de apertura institucional, de estudios y de Estado Abierto en este Info en la Ciudad de México. Así que pues damos inicio y te paso el uso de la voz, Soledad. Adelante. Muchas gracias, comisionada, por sus palabras y queremos aprovechar a agradecer la participación en esta jornada de asesoría técnica especializada a la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, al Congreso de la Ciudad de México, a la Alcaldía Gustavo Madero, a la Policía Bancaria Industrial, al Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Bienvenidas. Y bueno, a continuación, tengo el gusto de presentar a Janet Huerta Estefan. Ella es mercadóloga por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Desarrollo Humano y Social. Es fundadora de Abogado Digital, Hub de Innovación Legal, directora ejecutiva de la revista Foro Jurídico y directora de la unidad USAMPER. Consejera en la Red Internacional Innovation in Law Studies Alliance, es consultora y conferencista internacional en temas de Legal Design, Legal Operations, Innovation, Legal Tech y Equidad de Género. Creadora de las iniciativas de los abogados digitales más disruptivos de México y las abogadas más influyentes de México, así como creadora del Índice Latinoamericano de Legal Tech. Janet nos hablará sobre el derecho a entender durante los próximos 30 minutos. Adelante, Janet, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Ahí me pueden escuchar todos bien. Eh, Perfecto. Pues antes que nada quisiera agradecerles mucho por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar participando aquí. A la comisionada María del Carmen Nava, muchísimas gracias, Ángela, al InfoCDMX. La verdad es que pues desde hace mucho tiempo nosotros hemos colaborado con ustedes y pues yo respeto mucho y admiro mucho toda la gran labor de difusión que hacen. Y la verdad es que me dio mucho gusto pues escuchar tienen como eje este tema del lenguaje sencillo y un gusto también poder aportar algunas de las experiencias y conocimientos que pues hemos venido adquiriendo en la práctica. Así que voy a compartirles una pequeña presentación porque bueno, pues estamos hablando de todo este tema de diseño y de visual, así que siempre las presentaciones nos ayudan para aquellos que somos más visuales. Y quisiera empezar, ya Ángela me presentó, pero sí quisiera comentarles, creo que algo de mi trayectoria y que hoy en el mundo de Legal Tech y de innovación legal lo entiendo, es que yo no soy licenciada en Derecho y por mucho tiempo, más de 12 años dedicándome a temas legales, la verdad es que me daba pena casi decir que yo no era abogada, porque pues un poco era como si no eres abogada no puedes opinar en temas que tengan que ver con el derecho, ¿no? Y resulta que cuando encuentro los temas de legal tech, de legal design, pues resulta que no nada más sí puedo opinar, sino que además necesitamos otras profesiones como la mía, los mercadólogos, los diseñadores, los ingenieros, para fusionarse con el derecho y poder venir entonces a hacer esta innovación. Porque de pronto a ver estos nuevos temas de legal design, de pronto los abogados dicen, oye, pero yo no soy diseñador, oye, pero a mí nunca me enseñaron estos temas de comunicación. Y yo como les digo, no importa a todos los que están aquí, si no importa que tú no vayas a ser el que lo diseñe, pero sí importa que conozcas todos estos temas para que te abras a las posibilidades, sobre todo de generar equipos multidisciplinarios que puedan entonces en conjunto elaborar todas estas nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar un poco del contexto, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Para mí va mucho más allá únicamente del uso del lenguaje sencillo, pero la exigencia de transparencia es obviamente ya una tendencia desde hace muchas décadas a nivel internacional, a través de varias legislaciones, y en el mundo de la innovación usamos mucho este término que se llama el mundo VICA o VUCA por sus siglas en inglés, un mundo cada vez más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo, ¿no? Por esto es bien importante que entre toda esta cantidad de información que tenemos, vamos a tener la necesidad de simplificarle las cosas al usuario. Y eso es lo que va a agregar valor, porque cada vez más, para ustedes que trabajan en gobierno, en los poderes judiciales, cada vez, y también en las empresas, cada vez tenemos que tomar en cuenta mayores variables para resolver los temas, que es muchísimo más complejo hoy en día tomar decisiones. Entonces, para eso sirve la tecnología, para eso sirve la innovación, para eso sirven técnicas como el diseño legal o el design thinking, ¿no? El pensamiento basado en el diseño. Entonces aquí nada más como, esta es como la ponencia introductoria, les introduzco, pues ustedes, muchos vienen obviamente de gobierno, ya conocen pues muchas normatividades, no nada más nacionales sino internacionales, que ya nos hablan desde hace muchas décadas de la necesidad de escribir, por ejemplo, aquí en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos dice que el acusado tiene derecho a ser informado sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada. Entonces ya vamos viendo ahí que a nivel internacional, digo, la verdad es que el tiempo de esta charla es corto. Mi intención es más venirles como a dejar temas que obviamente ustedes ya puedan después preguntar o seguir investigando, pero aquí el objetivo es saber que esto es una exigencia a nivel normativo. Tenemos varias normas en México también que ya nos exigen, como obviamente todas las que tienen que ver con protección de datos personales. Ya nos hablan de que, por ejemplo, el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que todo aviso de privacidad debe de ser
de caracterizarse por ser sencillo, expresado en lenguaje claro y comprensible, ¿no? También en la de servicios financieros dice que sean claros y se puedan distinguir sus condiciones y aspectos, etcétera, y en las de transparencia. Entonces, sí es importante saber que, así como decía la comisionada, que el tema del lenguaje sencillo es un tema que usamos para tener mayor transparencia. ¿Y para qué queremos mayor transparencia? Para tener la confianza, si estoy en el sector público, del ciudadano, y en el sector privado, pues para tener la confianza de mis clientes, ¿no? Yo siempre que yo trabajo mucho más todo este tema en el sector privado, con empresas y a nivel de contratos, pero les digo que el número uno queja, tanto la ciudadanía como sobre todo de cuando una persona se enfrenta a un abogado, es el tema de la transparencia, es el tema de la confianza, de no entiendo ni siquiera qué significa este documento, el abogado tiene que ser el traductor, ¿no? Entonces, estamos dejando indefensas a las personas, que es lo que ahorita vamos a ver. ¿Qué es el derecho a entender? Por eso les digo que para mí esto va mucho más allá de usar lenguaje sencillo, es una técnica y una herramienta que tengo para facilitar el entendimiento de la información jurídica y de la información pública. Porque el derecho a entender nos da el empoderamiento social, ¿sí? Como muchos de ustedes aquí pues se dedican a estos temas de transparencia, se dedican a temas de información pública, pero siempre el desconocimiento de algo genera indefensión. Si yo no sé ni siquiera cuáles son mis derechos, pues no me voy a poder defender. Y el tema es que en el desconocimiento y en la no claridad de la información yace una gran parte de la corrupción. En la medida en la que yo no sé, yo no sé, o hay un proceso muy largo en los trámites gubernamentales, se presta mucho más a la corrupción. Por eso vamos a ver que el derecho a entender y sobre todo el tema que yo manejo, que es el legal design, no nada más aplica para diseñar mejores documentos. Muchas veces yo puedo facilitar la información a través de un proceso o de un servicio gubernamental que obviamente recae en un documento, pero no, ahorita les voy a explicar un poco en qué podemos usar estas metodologías, pero y nos vamos a enfocar en la redacción de documentos, pero sí es importante que sepamos que muchas veces también la transparencia puede estar en mejorar un proceso, ¿no? Y bueno, y por otro lado, así como el desconocimiento genera indefensión, el conocimiento genera exigencia. Por eso de pronto, pues cuanto más conocemos nosotros nuestros derechos, pues más vamos a ir a decir, oye, pero esto no se hizo valer o esto sí. Obviamente que tiene una repercusión también para todas las instituciones gubernamentales. Así que en tiempos de confusión, de información, de muchísima información, la claridad es poder. Así que a la hora que nosotros le estamos dando claridad al ciudadano, le estamos dando poder ciudadano. ¿Qué es empoderar? Si verdaderamente estamos hablando de empoderamiento ciudadano, es una persona o grupo de personas que adquieren el control sobre sus decisiones y los procesos que afectan su vida. Y cuando yo empodero a alguien, disminuyo la dependencia de los terceros. Yo siempre les digo a los abogados, tu objetivo en la empresa, en el despacho, como oficina de información o oficina, es que la gente cada vez te necesite menos. Puede ser que necesitemos al abogado para redactar los documentos, sin embargo, que no lo necesitemos para interpretar los documentos, ¿sí? Vamos a ver muchos ejemplos de todo esto. Pues también la comisionada me ganó un poco la frase que les traía esta de Mario Tascón, pero básicamente lo que yo creo que es importante de aquí es que él dice que la comunicación clara va más allá de la creación de documentos fáciles a entender, que es lo que yo les decía. Supone toda una estrategia que lo que necesitamos hacer es poner en el centro al usuario, ya sea el ciudadano, ya sea el cliente, que esa es toda la tendencia mundial, la tendencia de derechos humanos, la tendencia comercial, es poner al cliente en el centro, toda la parte de experiencia del consumidor, ¿sí? En todos los ámbitos, esa es la tendencia, poner a la persona en el centro de toda la estrategia gubernamental, judicial que yo haga. Y eso, obviamente, afecta la elaboración de productos, de procesos, de servicios y toda la documentación que los acompaña.
Entonces, bueno, esto es como un poco nada más para ampliar la visión. Y también quiero decirles que decía Albert Einstein que cualquiera puede hacer las cosas más grandes, más complejas y más violentas, pero se necesita un toque de genialidad y mucho valor para avanzar en la dirección contraria, o sea, en hacer las cosas más simples. Entonces, sí les queremos decir que hacer las cosas más simples a veces lleva más tiempo, porque tenemos que hacer toda una planeación que muchas veces no se hace, sobre todo en los documentos, sobre todo en gobiernos, en contratos, que ya ni siquiera cuestionamos los documentos que tenemos enfrente de nosotros. Así que yo les recomiendo muchísimo a las personas de gobierno. Muchas veces lo que sucede es que pues toda el área que genera la documentación está completamente separada del área de comunicación social y pues el área de comunicación social es muchas veces quien se encarga de dar difusión ciudadana a todo lo que está generándose en las instituciones. Sin embargo, y obviamente son los que a veces se encargan de hacer las infografías y todo, pero digamos que no hay en origen el diseño de los documentos, de los procesos, no está enfocado hacia un entendimiento ciudadano. Debería de haber, sin duda, en todas las instituciones gubernamentales, gente especializada en diseño de usuario, en experiencia del usuario. Esta es toda una tendencia, ¿no? Y cada vez más cuando nos dedicamos a esto, vemos que en los equipos de diseño, no nada más hay diseñadores gráficos, sino también hay diseñadores de la experiencia del usuario, ¿no? Y hay todos unos principios, que es que la información tiene que estar localizable, tiene que ser creíble, tiene que ser atractiva, tiene que generarle valor al usuario, ¿no? Tiene que ser usable, accesible y de utilidad. Entonces, bueno, estos todos son principios que cuando nosotros planeamos una estrategia de comunicación, un documento, necesitamos tomarlos en consideración. ¿Y qué es también poner el usuario al centro? Es pensar para quién estoy escribiendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo judicial, ¿no? El otro día nos topamos con una asociación que se dedica a tratar con mujeres en la cárcel. Y ellas tuvieron que contratar abogados porque las sentencias o la información o las notificaciones que les generaba el Poder Judicial eran completamente incomprensibles para ellas. Entonces, ellas en la cárcel, obviamente sin tener acceso a ningún tipo de abogado o de asesoría jurídica, ni siquiera podían entender cuando les llegaba una notificación en qué etapa estaba su proceso o qué era lo que les decía, porque venía en un lenguaje jurídico en donde claramente ese documento legal no está pensado en quién es el usuario que lo va a leer. Está pensado en que está escrito para abogados, ¿sí? Le digo, el abogado escribe para abogados. El abogado, inclusive nos pasa en abogados de empresa y despachos que le decimos, es que tú escribes un contrato por si llega a un juicio. Y es únicamente el 1% de los documentos que se generan a nivel empresa que realmente llega a un juicio. Y por eso los abogados le están escribiendo al juez, por si llega a un litigio para evitar todos estos riesgos. Entonces estamos viendo que no está siendo redactado el documento para el empleado si es un contrato laboral, para la mujer que está en la cárcel si es una sentencia o una notificación de un caso penal para esta mujer, ¿no? Entonces, esto es un tema de humanización, es un tema de poner al humano, esto es un tema de derechos humanos, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre tenemos que saber que hay un mensaje en medio entre un emisor y un receptor. Y muchas veces, si no tenemos esta parte de empatizar con nuestro usuario, pues vamos a escribir, inclusive a veces escribimos pues desde nuestro criterio para nosotros, ni siquiera yendo a preguntar. Así que bueno, este es un poco de lo que hay que tomar en consideración. Y esta es la metodología de Design Thinking, que la verdad es que nosotros estuvimos impartiendo un curso de innovación judicial y es imprescindible que en todos los procesos de innovación judicial de las instituciones públicas esté esta tendencia del diseño, del pensamiento de diseño, ¿sí? Del design thinking. Y en estos procesos, en estas etapas que se las voy a decir brevemente, pero la primera, que es la más importante, es empatizar. El empatizar es ir a investigar las necesidades de nuestros usuarios y eso es lo que no hacemos, ¿sí?
para quién estoy escribiendo ese documento y voy a ir a preguntarle a esa persona, oye, ¿cuáles son tus mayores dolores? ¿Qué sí entiendes? ¿Qué no entiendes? ¿Qué te falta de este documento? ¿No? De ahí regreso con esa información, es como una investigación casi que del mercado. Regreso y defino cuáles son las necesidades. De ahí me voy con todo el equipo a hacer una lluvia de ideas, ¿sí? A través de todo esto, metodologías de mapas mentales, metodologías de muchas que existen para generar ideas, y de ahí me voy a prototipar. En el caso del diseño de documentos, el prototipo es el documento. Y de ahí, cuando yo tengo el documento, pues lo ideal es irlo a testear, ¿no? Ir realmente a ver si el ciudadano entendió o no entendió lo que estoy diciendo. Así que, ¿por qué queremos hacer estos temas visuales? Ya les decía yo, es un tema de transparencia, es un tema de confianza, pero también es un tema, yo digo, de inclusión. No nada más es la comunicación del lenguaje en sencillo, vamos a ver que también es la incorporación de elementos visuales. ¿Por qué? Porque el 65% de la población aprende de forma visual. Entonces, si yo, en vez de estarles ahorita enseñando esta presentación, les estuviera únicamente hablando, solo estoy apelando al 35% de ustedes que son auditivos. El 65% de ustedes se van a acordar más de lo que yo dije por las imágenes que recuerdan de esta presentación, ¿sí? Entonces, también es un tema para mí esto es un tema de inclusión, de incluir a más gente en la comprensión de sus documentos legales y de información. Así que estas metodologías se pueden aplicar para diseñar información, para diseñar productos, para diseñar servicios. Y recuerden que somos instituciones públicas la mayoría y somos un servicio, vendemos servicios. Bueno, no los vendemos, pero sí, porque al final el ciudadano los está pagando a través de sus impuestos, ¿no? Entonces, de diseño de organizaciones y diseño de procesos. De aquí en adelante yo les quiero compartir muchos ejemplos visuales para que ustedes vean qué tipo de cosas podemos hacer si incorporamos, vamos a llamarle legal design, vamos a llamarle diseño, vamos a llamarle, no nada más, como repito, para mí no nada más es el lenguaje, es súper importante simplificar el lenguaje, pero por ejemplo, esta es una infografía que hace una organización de la sociedad civil sobre el proceso penal del sistema penal acusatorio. Y yo me pregunto, yo llevo 12 años enseñando sistema penal acusatorio en la universidad y en los juicios orales, y la verdad es que yo no veo en ninguna ley para todos aquellos que vienen del Congreso, ¿por qué no este diseño del proceso del sistema de audiencias puede estar incorporado en la ley? ¿Por qué no ponemos elementos visuales inclusive en la legislación? O, por ejemplo, tuvimos en algún taller que di una persona de la COFESE, la Comisión de Competencia Económica, y que decía que ellos solitos decidieron empezar a meter diagramas de flujo y tablas y elementos visuales en sus resoluciones, porque si no eran resoluciones únicamente redactadas, párrafos enormes, y que a la gente le cuesta mucho más trabajo comprender que si de pronto meto un diagrama de flujo. Entonces, este es un ejemplo de un diseño de un proceso. Por ejemplo, esta es otra página del sistema de justicia en Bélgica, y que dice, puedo obtener ayuda gratuita de un abogado, y les mapea con un diseño, con la metodología de legal design, con elementos visuales, con uso de iconografías, cómo es que el ciudadano puede, o el justiciable puede tener acceso gratuito a un abogado, ¿sí? Si vives en un lugar con poco ingresos, cuál es el ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, como les decía, de pronto el uso del lenguaje sencillo me remite un poco a que las cosas tienen que seguir siendo redactadas. Pero si incorporamos esto que también ya decía la comisionada, el concepto de que también se trata de comunicación visual, entonces incorporamos la posibilidad de que nuestros documentos ni siquiera, repito, dependiendo de nuestro usuario objetivo, ni siquiera sean redactados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el diseño de procesos. Tenemos por aquí esto, de diseño de la información, ¿no? Entonces, en el tema de diseño de la información, esta es la categoría más grande, más amplia
que solo decir diseño de un documento. Estamos diseñando la información, porque también tiene que ver la distribución de la información en el espacio, ¿no? En el espacio de una hoja. Esto es, por ejemplo, que les voy a enseñar un ejemplo de un diseño de un contrato hecho con una técnica que se llama cómic, ¿sí? ¿Para qué se usa la técnica cómic? Por ejemplo, cuando mi usuario, en este caso es un contrato hecho para trabajadores de una granja. Entonces, trabajadores de una granja que no saben leer ni escribir, les aplica para que el justiciable tenga acceso a la información, pues aplica que yo les dibuje un cómic para que entiendan cuáles son las condiciones en las que, por ejemplo, al tercer retardo o a la tercera vez que suceda algo, los van a correr. Y este caso de la derecha es un caso de la primer demanda visual entregada en Estados Unidos, que también se hace a través de un cómic. Este es un ejemplo de un contrato, ¿no? De un contrato de Shell, en donde de ser redactado se nos va a... Esto es bien importante porque algunos de los indicadores para un documento visual es que yo pueda ir directamente a la información que necesito sin tener que leer todo el documento. O sea, acuérdense que muchas veces los documentos, los contratos, los documentos inclusive de información pública funcionan como manuales, ¿sí? Es como un manual del usuario y puede ser que yo no necesite toda la información en todo momento, pero si tú visualmente me guías a la información que yo necesite en ese momento. Por ejemplo, en este caso, este es un contrato de Shell, en donde yo ya puedo ver, ni siquiera necesito leer el texto. En el caso de la izquierda, que es como estaba redactado antes, yo necesitaría leer el texto para saber de qué se trata el documento. Y en este de la derecha, ni siquiera necesito leer el texto. Yo ya sé que aquí con un título, siempre una de las técnicas es títulos y subtítulos, ¿no? O sea, en un documento legal yo les digo a mis alumnos, tus contratos no pueden ya no tener títulos, las cláusulas. Es horrible, en verdad, leer un documento o un contrato en donde yo tenga que leer todo el párrafo para entender y lo tengo que además leer 3 veces, no importa que haya estudiado una maestría y un doctorado, porque el lenguaje es tan incomprensible y está con la comitis, ¿no? De todas las ideas entre comas, que lo tengo que leer 3 veces para entender de qué se está tratando esa cláusula, dejan el contrato, ¿no? Y eso, ¿se acuerdan que les dije que uno de los temas de la experiencia del usuario era que me generara valor? ¿Por qué me está generando valor a mí un contrato en donde tú, abogado, lo diseñas para que yo entienda luego la información? Me estás quitando me estás ahorrando a mí tiempo de lectura. De hecho, una de las grandes tendencias del diseño de documentos es que ahora los documentos, inclusive al principio te dicen cuánto tiempo te vas a tardar en leerlos, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo. Y como yo les decía, también podemos diseñar servicios. Ustedes son instituciones gubernamentales y, repito, no me voy a parar mucho en este tema, pero tendríamos que hacer un análisis de cuál es el proceso por el cual, por ejemplo, tuvimos el caso de, no sé, la Procuraduría del Consumidor, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso en el que el consumidor tiene que hacer para poder levantar su queja? Y de pronto vemos muchas instituciones gubernamentales que es un dolor de cabeza para el ciudadano o para el usuario ir a levantar una queja. Entonces, sí, por ejemplo, en ese caso, es como, ¿cómo va a estar diseñada la información del documento o de la página web en donde el consumidor puede ir a levantar su queja? Y a veces era tan sencillo como para decir, oye, antes les pedíamos primero su nombre, su apellido, su estado civil, cómo se llamaba su mamá, su papá, su abuelita y todo, y hasta el final les decíamos cuál era tu queja. Y se dieron cuenta cuando rediseñaron ese documento que pues el usuario lo primero que quiere, viene tan enojado y tan frustrado, que lo primero que quiere es desahogar su queja. Con un cambio en el diseño de la información y del formulario, tan sencillo como que hasta arriba le pusieras, ven y dime tu queja, ya se desahogó y ya después le pides toda la información, los puntos necesarios, ¿no? Pero este documento está inmerso en un proceso.
en un proceso a través del cual tienes el usuario, un diseño del servicio. Así que también podemos meternos a diseñar servicios. Entonces, bueno, hay muchísimas guías gubernamentales y judiciales, de las cuales con gusto les compartir este documento para que las tengan, de qué es la guía del lenguaje sencillo, ¿no? Yo les voy a comentar un poco qué es lo que nosotros hacemos en la metodología de rediseño de documentos, que es, tomamos el texto y primero le damos una estructura al texto, ¿sí? Vemos muchísimos documentos, muchísimos contratos en donde la información no está agrupada en secciones. Y entonces, por ejemplo, si vamos a poner obligaciones del ciudadano, obligaciones del patrón, vamos a ponerlas, todas las obligaciones del ciudadano en un mismo lugar, ¿sí? Porque de pronto encontramos obligaciones del ciudadano, del patrón o de quien sea en varios lugares del documento. De ahí, obviamente, nos tenemos que ir a analizar, esta es toda una metodología que hacemos, pero es poner a los diferentes usuarios, analizar qué información sí va, qué información no va y cuál es valiosa y cuál no. Y aquí hemos visto, les voy a decir, cuando nos ponemos a analizar contratos y documentos, es que muchas veces como ya usamos machotes o documentos que vienen ya hechos, hay cláusulas que ya están fuera de vigencia, hay cláusulas que ni los abogados entienden, claramente cláusulas que el usuario, sea el ciudadano, o sea, el cliente no entienden. Entonces, este es un momento de empatizar, de preguntarle a los usuarios del documento qué sí entienden, qué no entienden y qué les genera y no les genera valor. De ahí nos vamos a identificar la idea principal. Así que lo que el abogado quiso decir fue que, y lo ponemos en una frase o en dos frases. ¿Sí? Y la verdad es que es impresionante ver cómo de 2 hojas de las cláusulas de inicio de documentos nos podemos quedar con un párrafo. Y los abogados, yo les digo, oigan, ¿están seguros que este párrafo dice lo mismo que esas 2 hojas? Y me dicen, sí. Y ellos son abogados y toda la vida llevan haciéndolo así porque nadie les dijo que se podía cuestionar. Entonces, bueno, de ahí nos vamos a eliminar los tecnicismos. Muchas veces ya nos hablará el siguiente ponente de tecnicismos legales. Puede ser tecnicismos legales o también puede ser palabras, yo les llamo palabras rimbombantes, ¿no? No necesariamente son legales, pero sí palabras que ya estamos acostumbrados a usar y que el ciudadano ni siquiera entiende. Y de ahí, por ejemplo, como temas como el imputado, temas como la capacidad legal, ¿no? Que de pronto a los abogados ya no se les hacen tecnicismos, pero pues si le preguntamos al ciudadano de a pie, probablemente no las conozca. Y finalmente se incorporan estos elementos visuales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí quiero ponerles algunos ejemplos ya para cerrar. Por ejemplo, esta es una descripción que se hace de la reforma laboral. Entonces, claramente aquí, pues la ley no cuenta con diseño legal, pero sí hay, por ejemplo, esta es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se encarga de hacer esta como infografía en donde dice, ¿no? A partir de octubre esto va a pasar y si ven aquí ya hay uso de iconografía, la reforma laboral, cierran las juntas, crean juzgados. Entonces, este es un ejemplo de el diseño legal usado para comunicar una información y una ley. Por ejemplo, esta es un documento de cómo leer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, también explica cada uno de los pasos de cómo debes de... Es un manual, digamos, para explicarles cómo van a leer la sentencia. Por ejemplo, es un amparo, que esto lo conocemos, obviamente la Corte en México también ha sido muy vanguardista en todo esto, que es las sentencias en formato de lectura fácil, ¿no? Y entonces aquí si ven, usan como más espacios en blancos, usan un idioma muy, muy sencillo. Los ministros, te dimos la razón, ¿no? Le hablan directamente en primera persona al usuario, por ejemplo,
Y aquí les voy a presentar un caso más innovador de un juez que conocí en Perú, que él decía, a ver, lo primero que quiere saber el usuario cuando lee su sentencia es cuál fue el fallo, o sea, si fue a su favor y si no fue a su favor. Y de pronto, en el formato tradicional de la sentencia, la resolución está hasta el final del documento. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo les voy a poner hasta el principio del documento en un cuadro, se declara fundada con mayúsculas y con negritas la demanda, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro él hace el resumen de la sentencia y ya después se va, si ven, incorpora ligeramente iconografía, incorpora títulos subrayados, mayúsculas en los títulos, y bueno, es muy interesante también ver toda esta sentencia de este juez también muy innovador. Entonces, como les digo, diseño de información no nada más es lenguaje sencillo, es inclusive en dónde pongo qué tipo de información de acuerdo a cómo la va a estar usando el usuario o qué le interesa saber al usuario de mi documento, ¿ok? Este es otro tipo de presentar la información. El Poder Judicial de Ecuador, por ejemplo, para las sentencias importantes como esta que es el derecho de la identidad de personas migrantes, usa videos en donde a través del canal judicial las explica. Así que bueno, esto es más un poco tarea de las áreas de comunicación social, que para mí tienen una gran labor en todo esto, ¿no? Así que bueno, pues creo que con esto, digo, yo les quiero, los otros ejemplos es de alumnos que han estado en mis talleres, hemos rediseñado y hecho propuestas de rediseño de demandas de amparo, de contratos de arrendamiento, de convenios de confidencialidad, de convenios de terminación de las relaciones laborales, aquí se los enseño visualmente, en donde logramos reducir al 50 o más del 50% las extensiones de los documentos, aumentar el tipo de secciones, títulos y subtítulos, ¿no? Agregar el uso de iconografías. Aquí les estoy pasando algunos ejemplos solo para que se den una idea visual de lo que se puede hacer. Hemos rediseñado políticas de antisoborno y de corrupción en donde le damos al usuario la estructura del documento, qué viene el documento, en dónde, ¿para qué? Para que lo usen, como les repito, para que lo usen como un manual, ¿no? Porque esos son los documentos. Muchos de los contratos se utilizan como manuales de uso para un procedimiento. Ya muy lejos se quedó esa idea de que el contrato se firma y se va y se archiva, y mucho más ahora con toda la automatización de los documentos cobran vida, los documentos se vuelven manuales para el ciudadano, para el cliente, para el usuario. Así que bueno, pues con esto terminaría un poco mi intervención por ahora. Yo sé que hay una parte por ahí de preguntas y respuestas. La verdad es que este tema me apasiona y hay muchísima información, pero bueno, a mí me parece que presentar elementos visuales en este momento es importante para que sepamos que sí se puede y que simplemente es cuestión de cambiar este chip en las instituciones públicas, empezar por el lenguaje sencillo claramente, pero no olvidarnos que el lenguaje visual también es muy importante. Así que bueno, por aquí les dejo algún código QR de abogado digital, por si necesitan algún contacto, y muchísimas gracias por la oportunidad y por la participación. Muchísimas gracias, Janet, por tu presentación. La verdad es que nos hace muchísima ilusión y todo el sentido, porque justo lo que tenemos en el ámbito público, el gran reto es tener esta integralidad de cómo comunicamos, qué transmitimos, en qué momento, cómo lo decimos, cuánto tiempo ocupamos, qué palabras usamos, en fin. Entonces, yo escuchándote me acordaba, en el caso de Ciudad de México, tenemos 146 sujetos obligados, y nos dedicamos también hace algunos meses, ¿no?, a hacer un recuento de cuántas ventanillas de información se representaba en cada uno de estos 146 sujetos. Y resulta que pudimos mapear 4.200, casi 4.200, es decir,
Estas ventanillas de información son las generadoras de documentos que facilitan o no la transparencia en la capital del país. Estamos hablando que poder reproducir, en el caso del país, tenemos casi 8.967 sujetos obligados. Entonces, imaginemos cuántas ventanillas de información hay a nivel nacional en México. A lo que voy es que este tipo de tips de sensibilidad, de qué comunicamos, cómo nos acercamos, si utilizamos un lenguaje también constructivo, positivo, va a tener pues mucho mayor repercusión en la información que ya generamos por disposición de ley. Entonces, creo que esta parte también de pensamiento de diseño que expusiste, Janet, nosotras en particular lo utilizamos para y generamos un modelo de apertura por diseño justo a través de implementar las etapas de pensamiento de diseño para generar apertura. Entonces, eso nos ha llevado también a muchas cosas, interacciones muy fructíferas y sobre todo a esta parte que comentaba inicialmente de ir con cambios culturales, públicos por supuesto, con innovación y también por disposición, pero que sabemos que solamente se alcanzan gota a gota y de manera permanente. Entonces, bueno, me interesaba mucho hacer pues esos ejemplos que tenemos en el caso tanto de la Ciudad de México como del país, porque pues hablar de prácticamente 9,000 sujetos obligados a nivel nacional y en el caso de Ciudad de México de casi 4,200 ventanillas de información, ese es el tamaño de nuestro reto. Entonces, en la medida que nosotras podamos justo ir reproduciendo y contagiando esta disposición de utilizar la sencillez y de, sobre todo, tener en la mira sí o sí, y también lo comentaba Janet, a las personas al centro, en humanizar el lenguaje, en cómo comunicamos y también qué colores utilizamos, en fin, al momento de compartir información. Así que, pues muchísimas gracias por tu intervención y le paso el uso de la voz a Soledad. Adelante. Muchas gracias, comisionada y Janet. Y bueno, queremos aprovechar el espacio para agradecer la participación en esta jornada del Partido Verde, del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de la Universidad de la Policía, del Instituto de Verificación Administrativa, de la Alianza de Tranviarios de México y también aprovechar a agradecer la presencia de la comisionada Teresa Dols de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Campeche, también al comisionado Ángel Espinosa Ponce del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que nos visitó aquí en la Casa de la Transparencia en la Ciudad de México, y a la comisionada ciudadana Marina San Martín Rebolloso del Info Ciudad de México, así como el personal del órgano garante de Jalisco y de Veracruz. Muchas gracias. Y bueno, antes de presentar a nuestro próximo ponente, me gustaría pedirles a las personas que están conectadas en Zoom que puedan habilitar sus cámaras para solicitar al área de comunicación social que nos ayude a tomar la fotografía oficial del evento. Cheers. Gracias. Y bueno, ahora a continuación tengo el gusto de presentar a Roberto Duque Roquero. Él es abogado constitucionalista, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en España en la Universidad Complutense de Madrid y en Francia en la Universidad de Estrasburgo. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2005, donde ha impartido distintas cátedras de Derecho Constitucional en la Unidad de Estudio de Posgrados, coautor en 11 libros, ha publicado artículos en revistas como Nexos, Voz y Voto, Contexto Electoral,
y la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en los diarios El Universal, Reforma, Milenio, Excelsior y El Heraldo. Ha dictado numerosas conferencias en universidades de México y del extranjero, entre las que destacan la UNAM, Oxford, Cambridge. Ha sido colaborador en el financiero Bloomberg, Radio UNAM y Radio Educación, entre otros medios, como analista en temas jurídicos y electorales. Desde 2015 promovió el movimiento en contra del voto nulo en México. Su video No te anules alcanzó 16 millones de vistas en diversos portales de Internet. Es consejero de la Revista Mexicana de Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha sido especialista internacional por la Organización de los Estados Americanos, OEA, en materia de democracia. En 2018 obtuvo la presea al mérito jurídico por el Colegio Mexicano de Abogados. Roberto nos hablará a continuación de cómo pasar del lenguaje jurídico al lenguaje sencillo. Bienvenido, Roberto. Gracias. El escritor brasileño Rubem Fonseca decía que los abogados somos especialmente sensibles a la retórica, especialmente cuando ésta es inconexa, extravagante y artificiosa, ¿no? Y algo sabía Rubem Fonseca porque él tenía formación jurídica, de hecho, y ya después se dedicó de lleno a la literatura, ¿no es cierto? Y miren, yo estoy muy honrado por esta invitación, magistrada María del Carmen Nava, Soledad, Rodrigo, muy honrado de compartir el panel con Janet Huerta, una colega de enorme prestigio profesional y de enorme calidad, en el instituto, y les voy a decir cómo se llama esta institución en la que estoy tan privilegiado que me hayan invitado. Porque el nombre es de un párrafo. Yo les apuesto cualquier cantidad a que el nombre de esta institución lo inventó un abogado o abogada. Cualquier cantidad apuesto. Fíjense, se llama, lo tengo que leer, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Son 21 palabras. Son más de 100 letras. Esas letras cuestan dinero en el letrero institucional que tenemos aquí. Es tinta que se gasta en toda la papelería institucional, ¿no? El tóner cuesta, el papel cuesta. Yo digo, ¿no se podía haber hecho un mejor trabajo? Pues sí se podía haber hecho un mejor trabajo. De hecho, el nombre de esta institución es pésimo. Pero fíjense cómo se refiere, cómo nos referimos a esta institución. Info, Ciudad de México, ¿no? Info, y ahí está el letrero también. 4 letras, no 100, 4. Ese apelativo, digamos, de info es, en mi opinión, perfecto, porque denota lo principal. Lo principal aquí es la información y la transparencia, eso es lo principal. Info, pues, a cualquier persona le comunica que es la institución encargada de estos temas, ¿verdad? En la información. Es muy eficaz comunicativamente hablando, en mi opinión. Entonces, tenemos un contraste muy claro. También estoy dispuesto a apostar cualquier cantidad de que lo de info no lo diseñó un abogado. Porque el abogado o la abogada podrá decir, no, pero es que es muy completo el nombre, tan largo, porque es muy preciso. Bueno, y nos podríamos seguir. Veamos las facultades legales de la institución y le metemos un ingrediente de cada cosa. Y al INE, ese sí es un buen nombre, Instituto Nacional Electoral, punto, 3 palabras, y se acabó. Oye, pero es que, podría decir algún abogado purista, se podría llamar democracia semidirecta, plebiscitos, referéndums, conocidos como consultas populares y fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de administración de tiempos en radio y televisión, bla, 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 bla. Sí, lo podríamos poner el nombre de la institución.
no comunican nada bien, nada bien. Y yo el ejemplo que me gusta dar en el tema de lenguaje claro contra lenguaje técnico y contra lenguaje muy elaborado, es proveniente de la medicina. Alguna vez que me tocaba grabar una cápsula sobre el lenguaje jurídico claro, le pregunté, le hablé a un amigo mío que es un médico muy abusado. Y le digo, oye, Carlos, a ver, dame un ejemplo, dime algo que sea muy técnico e incomprensible para quien no es médico y que en realidad tenga una forma de decirlo después ya muy simple. Y bueno, el tipo le pensó unos segundos, 15 segundos tal vez, me dice, a ver, espérame, ahorita te voy a decir. Y me dice, ya lo tengo. Dice, fíjate, te voy a decir que tienes, así sin más, sin decir aguabá, te voy a decir que tienes una contracción, padeces una contracción en las fibras de actina y miosina del esternocleidomastoideo. Dije, no, de lo que me voy a morir no es de eso, le digo, va a ser del infarto que me dio el susto. ¿Qué tipo de mal padezco, mano? Suena diabólico verdaderamente ese diagnóstico, ¿no? Dice, bueno, se traduce como contractura de cuello. Tienes una contractura de cuello. Me gusta el ejemplo porque si una médica, un médico nos sale con este tipo de primera instancia de cosas tan elevadas, es que de veras hasta nuestra salud corre peligro, de veras, ¿no? Del susto y la ansiedad y el malestar que nos puede generar imaginar lo que tenemos, ¿no? Yo no sé ustedes, los médicos que yo conozco en lo personal, con los que he ido, pienso que dirían de inicio contractura de cuello. Me dirían, oye Roberto, tienes una contractura de cuello, así ya asado, y ya después a lo mejor me da detalles. Es más, tal vez hasta note lo de la miosina y quién sabe qué tanto súper técnico del esternocleidomastoideo en algún registro interno del hospital, no sé. Eso no le hace daño a nadie, ¿estamos de acuerdo? No hay problema, está bien que lo anote. Pero siento que los médicos en general, puede haber excepciones desde luego, pero en general no tienen la misma tendencia, al menos no a ese grado, que tenemos las abogadas y los abogados, de estar como ostentando todo el tiempo que dominamos la jerga técnica de nuestro oficio, ¿no? Como que los abogados sí necesitamos esa ostentación. De alguna manera nos solemos conducir como el fortachón, déjenme usar esta metáfora, el fortachón que ustedes y yo hemos visto en la calle, ese que se embute, yo no sé cómo le hace, pero se las arregla para embutir su cuerpo en una camiseta 3 tallas o 4 abajo de la suya. Y no importa que el clima esté bajo cero, puede ser el peor día de invierno en enero, pueden ser las 6 de la mañana, pero no le importa. La pulmonía que pueda pescar pasa a segundo plano. Va con esa playera así, claro, va por el mundo, va marchando, presumiendo bíceps y tríceps, porque su trabajo le costó obtener tan atlética figura. Sí, fueron muchas horas de gimnasio, muchas horas de esfuerzo, muchas desmayanadas para ir al gimnasio. Bueno, nada más faltaba que no se note, ¿no? Que se note. Aunque el clima esté bajo cero. Bueno, así muchas veces nos conocimos y no podemos evitarlo en ocasiones, de verdad. Nos cuesta mucho trabajo. Les voy a compartir mi caso personal de cómo a mí me programaron para escribir de una manera, pues digamos, la escritura típica de la abogacía.
Fíjense, era primer semestre, yo estudiaba primer semestre de la carrera, allí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y la materia, de hecho, era Introducción al Estudio del Derecho. Prefiero omitir el nombre del profesor. Digamos, era un profesor de cuyo nombre no quiero ni acordarme. Pero yo le entregué, yo había estudiado muy bien para ese examen. Estaba yo muy contento con mis respuestas. Eran 5 preguntas a desarrollar. Llego a la revisión. Resulta que tenía yo 8. Bueno, en ese tiempo era B. MB era 10, B era 8, S era 6 y NA era reprobado. Pues tenía yo B. Y pues yo dije, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, pues voy a la revisión con el profesor ahí, reviso, pues yo tenía bien las respuestas y se lo demostré al profesor, palabra de honor, se lo demostré al profesor. Se quedó sin argumentos. Estaban bien las respuestas. Y me dice, ¿qué no ve, compañero? Agarra mi examen de una esquina, hagan de cuenta que era la más repugnante basura que había visto, así como hasta como con asco agarró. Dice, es de una hojita su examen, compañero. Y me sacudió así la hoja. O sea que estaba muy cortito, ¿me explico? Dice, es de una hojita, ¿qué es eso? Tiene 8, o sea, ve, y ya, deje de alegar. Siguiente examen. Y le hace la seña que pasara a la siguiente, porque si éramos muchos. Y ahí, pues, un error de juventud muy grave de mi parte. Dejé de pelear por mi nota era 10. Y ya, pues me quedé hecho un tarugo ahí con mi muy injusta calificación de 8. Pero claro, en efecto mi examen era muy sintético. Mi examen era pues lo más claro que yo pude. Pero claro, a ese maestro le enseñaron que los abogados tenemos que ser vastos y tenemos que aderezar bien nuestras cosas, nuestros textos, nuestros escritos, nuestras disertaciones, ¿no es cierto? Entonces, aprendí la lección, porque la experiencia fue amarguísima. De verdad, había yo estudiado demasiado. Entonces, dije, ya está. Para el futuro, y así le hice en la carrera, voy a escribir en mis exámenes, en primer lugar con letra más grande. Más espacio entre renglón y renglón. Fíjense qué barbaridad. Completamente antiecológica mi medida. Pero claro, yo quería asegurarme a toda costa de que no se repitiera tan amarga y dolorosa experiencia. Entonces escribía muy espaciado entre renglones y eso, si le echaba yo crema a mis tacos, bueno, que daba miedo. Y lo más triste es que funcionó muy bien mi nueva estrategia, porque otros maestros habían sido educados igual que ese profesor. Premiaban cuando los trabajos, los textos jurídicos eran enormes y eran rebuscados de preferencia y con palabras dignas de nuestro gremio jurídico, dignas del foro, ¿no? Si son expresiones en latín, mucho mejor, porque ese tipo de visión del derecho, hagan de cuenta que valora o mide la calidad de un documento como si estuviera en una báscula, o sea, mientras más pese el tocho, el tambache de papel, mucho mejor, ¿no? Y claro, mientras menos se entienda, también mucho mejor. Los abogados, las abogadas, por ningún motivo, por ejemplo, utilizaremos la expresión a primera vista en castellano. No podemos, ni aunque tratemos. Nosotros decimos, ya hasta nuestra pluma solita escribe prima facie. Porque claro, es en musical latín. ¿Qué diferencia? A primera vista, cualquier menso escribe eso. Prima facie.
Es lo mismo, pero como que es más elegante, dicen algunos abogados, ¿no? Y hay algunos que hasta dicen que eso da más credibilidad, ¿no? Sí, usa todos los tecnicismos más raros, ¿no? Una sentencia, obviamente, Janet Huerta nos estaba mostrando ahorita ejemplos excelentes de una sentencia Perú, Ecuador y demás. Bueno, lo más normal es que en el gremio de quienes nos dedicamos al derecho, pues normalmente una sentencia vamos a considerar que es mejor si es de, como mi profesor, si es de 100 fojas o folios. No vamos a decir hojas porque eso es como que está muy coloquial, exactamente. Fojas. O en el peor de los casos, folios. 100 folios en vez de 10 hojas. ¿Cuál es mejor? Bueno, esta tendencia al lenguaje oscuro, rebuscado, confuso, poco comprensible que solemos tener en la profesión jurídica es interesante porque no es propia de algún país, no es propia de alguna época, viene de tiempos inmemoriales, en todas partes hay ejemplos muy buenos de en Inglaterra, por ejemplo, que el rey se quejaba de la jerga de los abogados de hace varios siglos, en fin. Entonces, sí, tenemos esa tendencia. Las causas, parece mentira, pero incluso colegas míos, abogadas y abogados, no las tienen nada claras. Para mí, o al menos en mi convicción personal, son clarísimas. Nos queremos hacer los indispensables. Es así de sencillo. O sea, si un mortal recibe una resolución sumamente elaborada, barroca, con este tipo de tecnicismos en latín y tal, o hasta palabras que ni existen en el castellano y que luego se sacan de la manga ciertos jueces, ciertos magistrados, inventamos nuestros propios términos que no están en el diccionario. Somos a prueba de diccionarios incluso. Bueno, en este tipo de afán que tenemos en la profesión jurídica, pues claro, para una persona que no es abogada, una sentencia de esas características va a ser como un jeroglífico que alguien le tiene que traducir. ¿Quién se lo tiene que traducir? Pues un abogado, está trabajo para nosotros. ¿Me explico? Va a tener que contratar a un abogado, déjenme decir, entre comillas, traductor, o una abogada traductora. Pero ¿qué significa esto? Explícame, tradúceme. Ya cobramos por la traducción. Y ese es nada más de aperitivo, porque luego ya las siguientes fases, y lo que digo es que una vez en la telaraña, es raro que se nos escape el cliente, y ya nos seguimos con las siguientes fases. Por lo tanto, nos hacemos los indispensables con este tipo de lenguaje. Todas y todos hemos sido testigos de lo difícil que es leer ciertos documentos jurídicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién ha leído el contrato de su celular, de su teléfono celular completo? ¿Quién ha leído el teléfono de su seguro, de su seguridad social o de algún seguro que tenga completo? Bueno, los abogados, y esto lo sé con conocimiento de causa, de esas empresas, los jurídicos, digamos, de esas empresas, aseguradoras o telefónicas, para seguir en este ejemplo, su misión es que esos contratos estén escritos en un lenguaje muy vasto y muy intrincado y poco comprensible, difícil de leer. Porque claro, si esos contratos fueran un dechado de claridad y de concreción, muy probablemente mucha gente no los firmaría. ¿Por qué? Porque entonces estarían revelando la ubicación de sus minas. Es decir, les crecería la letra chiquita, ¿me explico? Que la letra chiquita se quede chiquita ahí, escondida en una jungla de tecnicismos y oraciones interminables, en fin.
conocí a un abogado también que en sus demandas metía un larguísimo apartado teórico. Era pura doctrina y citaba libros clásicos del derecho. Y fíjense, sus colaboradores a esa sección de las demandas le llamaban el chorizo. ¿Por qué le llamaban de una forma tan extraña? Pues porque el chorizo era como una columna eterna, digamos, en la pantalla, porque no había puntos y aparte. Entonces se veía como una columna interminable en la pantalla, un chorizo enorme, gigantesco, así. Y una amiga mía, muy brillante abogada, era muy joven y muy brillante, le preguntó un día al jefe del despacho, le dice, oiga, ¿por qué ella no estaba de acuerdo en que incluyeran ese apartado teórico? Jurídicamente salía sobrando, ¿eh? Tenía razón en ese punto. Dice, oiga, pues, jefe, ¿por qué viene este apartado? Y el jefe, con un cinismo verdaderamente fuera de serie, descomunal, le dijo, esa parte va dirigida al cliente nada más. Esa parte es para los ojos del cliente. El juez la va a ignorar, le decía, créeme, no, entre gitanos no nos leemos las cartas. El juez va a ignorar eso, totalmente. Se lo va a brincar. Ya la nuez del asunto viene después. Pero el cliente, mi cliente, sí va a echarle un vistazo y va a quedar apantalladísimo, porque ahí vienen nombrecitas de Piero Calamandrei, el gran doctrinario, y no sé cuánto. Va a quedar apantallado. Y entonces el cliente va a decir que valió la pena, va a sentir que valió la pena el dinero desembolsado, porque cobraba como torero este abogado. Por cada una de esas demandas cobraba mucho dinero. Entonces, ya el cliente queda contento, queda impresionado. Y siente que el dinero que desembolsó, aunque después se pierda el caso, valió la pena. ¿Sí me estoy explicando? Son tácticas, tienen una razón de ser. Escribimos así por esos motivos. No hay duda. Y sí es redituable, ¿eh? Ahora, yo puedo entender las razones lógicas por las cuales las abogadas, los abogados nos conduzcamos de esa forma en un despacho privado. Sí, puede llegar a ser lucrativo, efectivamente puede llegar a ser lucrativo escribir de esa manera. Pero en una institución pública, como este instituto, en una institución pública como un tribunal, como un juzgado, como una autoridad administrativa que emite resoluciones, no es justificable. Es totalmente injustificable. Porque más importante que las causas que acabamos de mencionar, de por qué nos expresamos así, tradicionalmente, mucho más importantes son las consecuencias. Las consecuencias. Y las consecuencias son tremendamente perniciosas, son tremendamente negativas. Mucho más graves que los abusos que puede tener la compañía que nos pone la letra chiquita. Porque los reyes, digamos, o en la silla de honor de las personas que se conducen de esta manera con efectos muy negativos, están los jueces corruptos. Porque el lenguaje jurídico oscuro, confuso, intrincado, larguísimo, es la mejor guarida para la trampa. Es la mejor guarida para la argucia, es decir, para retorcer las cosas con determinado objetivo. O sea, no hay mejor amigo de un juez corrupto, es un ejemplo nada más, pero puede ser distintos tipos de servidoras públicas, servidores públicos corruptos, que el lenguaje oscuro, porque ahí es donde esconden sus artimañas. Es buenísimo, o sea, se conducen como las ratas panteoneras, bajo la neblina, ¿no? En el lodo y bajo la neblina, eso les encanta. Reitero, si fueran un dechado de claridad, todas esas disposiciones, determinaciones jurídicas, pues no tendrían esos márgenes, ¿no? Entonces, considerando todos estos problemas que retardan la justicia, este tipo de lenguaje retarda la justicia, retardan los procedimientos.
Y no va nada más para resoluciones. Un formato mal hecho, como Janet Huerta nos enseñaba el antes y el después, pues un formato del antes gasta más tiempo, dinero y esfuerzo. Y muchas veces por eso se eternizan los procedimientos, se eternizan los juicios. Es mucho más difícil de procesar la información si está escrita mal, si está escrita con un afán de lucimiento y de encriptar las cosas en lugar de transparentarlas y en lugar de compartirlas. Para cerrar, hay algunas, no quiero, digamos, ser reiterativo de lo que señaló Janet, que pone una especie de decálogo muy preciso, pero déjenme cerrar con algunas de las recomendaciones que yo he hecho en el tema concretamente del lenguaje jurídico, que reitero, es extendible pues al lenguaje de instituciones públicas, no necesariamente jurídico, ¿verdad? Pero fíjense, yo lo que, a modo, digamos, de muy respetuoso consejo o de, mejor dicho, petición, lo que he dicho es que a quien le toque formular resoluciones jurídicas, documentos jurídicos, pues la próxima vez que lo haga, tenga siempre en mente que lo entiendan las partes, no los abogados de estas. O sea, hay que escribir, cualquier servidor público tiene que escribir, creo yo, evitando que sea como le van llegando las ideas. No, tiene que haber una ruta trazada primero, trazada con cuidado, una ruta que esquematice lo más posible y una ruta que diga primero lo que más le interesa leer al usuario, ¿verdad? A quien esté dirigido el documento. No se necesita ostentar que dominamos los términos técnicos de nuestra profesión, por más que nos hayamos pasado mucho tiempo estudiándolos, porque la actuación de un servidor público tiene otro tipo de propósitos. Y cada vez más la claridad y la precisión son signos de profesionalismo en cualquier disciplina. Decía una diplomática estadounidense, Claire Boothe Luch, que la simplicidad es la máxima sofisticación. Mientras más sencillo, mejor. Y hay que escribir bajo el siguiente lema: tan corto como sea posible y tan largo como sea necesario. Reitero, tan corto como sea posible, tan largo como sea necesario. Hay ocasiones, los institutos de transparencia, por ejemplo, que, claro, hay un riel que te está marcando la ley, ¿verdad? El procedimiento, el manual, los lineamientos, lo que sea. Pero son caminos de mínimos, no de máximos. Es decir, que nada falte, está bien que nada falte, pero también que nada sobre. Todos los extras son, pienso yo, tejido adiposo en el escrito, en el documento, en el formulario, en el formato. Son tejido adiposo, es decir, sobrepeso en el cuerpo del texto. Hay que quitarlo por la buena salud de nuestros documentos. Una idea por oración, una idea por oración. El punto y seguido tiene que ser nuestro signo de puntuación favorito en el sector público. Y al redactar las cosas tenemos que considerarlas como se ven desde afuera. Yo lo que les digo es, imagínense una cena familiar. Imagínense una cena familiar que está la tía Mari, que no estudió Derecho, está nuestro sobrino adolescente Santiago, que tampoco estudió Derecho. ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Cómo lo explicaríamos? Y hay ciertos conceptos que a veces, como estamos tan inmersos, es nuestro trabajo cotidiano, lo hemos leído millones de veces, lo hemos dicho millones de veces. Por ejemplo, en materia jurisdiccional, la palabra actor. El actor interpuso tal. Sustanciación, legitimación activa, cosa juzgada, sobreseimiento.
Estas son expresiones que a veces cometemos el error por inercia de usarlas así con mucha despreocupación. No se entiende ni jota. Hay que sustituirlas. Hace poco escribí un ensayo y decía que de estos ejemplos, lo único que le sonó familiar a la tía María Santiago fue lo de actor, pero claro, ya empiezan a temer que Diego Luna, que es su artista favorito, esté en algún tipo de problemas legales. O sea, la palabra actor para una persona, pues que no haya estudiado Derecho, significa otra cosa. ¿Qué trabajo nos cuesta? A ver, ¿cuál es la palabra correcta? Pues la que mejor se entienda. ¿Cuál es la que mejor se entiende? ¿Demandante es la que mejor se entiende? ¿Qué trabajo nos cuesta poner demandante en vez de actor? ¿Qué trabajo nos cuesta? Pues ponemos actor, normalmente. Es el tipo de cosas que necesitamos evitar. El latín, adiós. El latín, si es una reunión del Colegio Mexicano de Abogados y queremos usarlo, está bien porque estamos entre colegas, pero hay que desterrar eso. Son payasadas, son cosas que ya no, es una lengua muerta, más allá del lucimiento, de veras, no sirven para nada. Y en el servicio público, yo no sé en los despachos que seguirán haciéndolo, no son hermanas de la caridad, ni carmelitas descalzas, ni hermanas de la veladora perpetua, van a seguir lucrando con este tipo de lenguaje, probablemente pues que lo hagan. Acá estamos en el servicio público, acá no se valen, estas expresiones no se valen, porque no se entienden, no comunican nada bien. Al revés, hay que expulsar todas esas expresiones. Y de veras, la próxima vez que a quienes no son abogadas y abogados, la próxima vez que les venga alguien con un lenguaje jurídico retorcido e inentendible, hay que exigirle con todas sus letras expresarse con claridad, porque sí se puede. Hay que decirles que abandonen este tipo de lenguaje corrupto, porque está corrompido el lenguaje, digamos, usando el participio, de una vez por todas, porque reitero y recapitulo, el lenguaje oscuro típico de la abogacía favorece la trampa y la arbitrariedad, cierra la puerta de la justicia a quien no puede pagarse un abogado, retarda juicios en favor de culpables y en contra de inocentes, hace perder tiempo, dinero y esfuerzo, es ridículo en el siglo XXI, es elitista y sumerge aún más a los grupos vulnerables. Y si el abogado o abogado en cuestión insiste, hay que mandarlo muy lejos porque ya estuvo bien de que pongamos antes nuestro lucimiento personal que nuestro deber de comunicar bien como servidoras y servidores públicos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y tenemos 3 preguntas por parte del público. Una es si hay términos que son complejos precisamente para explicar situaciones jurídicas específicas, ¿cómo podríamos sustituirlos? Otra pregunta es ¿qué habilidades específicas requiere desarrollar una persona profesional del derecho para escribir de manera clara para un público amplio? Y la otra pregunta es, ¿demerita el uso del lenguaje llano la validez jurídica de un argumento? Entonces, para ver si Janet y Roberto podrían ayudar a contestarla. Sí, Adel. Sí, si quieren, ¿puedo yo contestar una? Sí, claro. Pues, a ver, la primera es ¿me la puedes repetir? Sí, por supuesto. Si hay términos, dicen, hay términos que son complejos precisamente para explicar situaciones jurídicas específicas. ¿Cómo podríamos sustituirlos? Ok, ya me acordé. Miren, ahí yo que les quería compartir algo. Creo que, como él decía el doctor Roque, hay algunas palabras que pudieran ser necesarias, pero si son tecnicismos y los identificamos, siempre hay posibilidad de explicarlos, ¿no? Se puede poner, obviamente, en glosarios. Yo digo, se vale hacer glosarios, pero de pronto veo documentos jurídicos que la primera parte es el glosario. Y yo digo, no, que el glosario sea al final como una referencia. O simplemente me preguntan mucho como del contrato adhesivo, ¿no?
y digo, ok, si para ti la palabra contrato adhesivo tiene que ir, el usuario de términos y condiciones no entiende que es un contrato adhesivo, pues ponlo entre comillas, ¿no? Implica que, no entre comillas, entre comas, ¿no? Implica que lo aceptas únicamente, o sea, que aceptas los términos únicamente por el hecho de darle clic aquí o de leer estos términos, ¿no? Entonces, creo que si de plano, bajo su criterio, se requiere poner una palabra que sea un tecnicismo legal, explíquenla de la forma más sencilla o póngala en un glosario y que vaya hasta el final de referencia, ¿no? Hoy en día en documentos electrónicos, sobre todo, podemos jugar muchísimo con hipervínculos. En documentos impresos podemos inclusive jugar con códigos QR, que ahora lo he visto aplicado mucho ¿quieres leer el aviso de privacidad? Entonces un código QR, ¿no? Entonces creo que esa sería un poco esta respuesta. Y me gustaría comentar nada más en la decían, ¿qué habilidades necesita el nuevo profesional para lograr esto? Yo a veces a los abogados, a mis alumnos o inclusive de la universidad que son abogados de juicios orales, les digo, no nada más habilidades de redacción, pero yo hasta me metería a un curso de cómo contar cuentos para niños, ¿no? Porque de pronto a los abogados en la clase de comunicación les decimos, oye, dinos, es lo mismo que un alegato de apertura o de clausura, ¿no? Al abogado hay que entender que hoy en día la nueva habilidad, antes era la habilidad era escrita, ahora la habilidad es de comunicación y de pronto vemos que los abogados siguen capacitándose en temas sustantivos jurídicos y en el expertise legal, pero hoy es 50% igual de importante que sepas de tu expertise legal a que sepas comunicarte, seas un abogado litigante o seas un abogado que redacta demandas, sentencias, ¿no? Obviamente hay ciertos puestos que van a necesitar mucho más, la gente está demandando, redactando las demandas, las sentencias, todo esto necesita pues tener este tipo de habilidades, repito, no nada más de redacción, una gran habilidad de síntesis y empezar en verdad, por ahí a tomar otro tipo de cursos que les permitan sintetizar en 5 minutos de su alegato de apertura todo el caso o en un enunciado, 2 enunciados, todo lo que quieren decir. Así que creo que una gran habilidad es un cuentacuentos de niños. Muchas gracias, Janet. Roberto, ¿quieres complementar alguna respuesta? Sí, coincido totalmente con Janet. Simplemente yo pienso que la forma de simplificar el lenguaje es evitar el tecnicismo a toda costa, tratarlo de sustituir por alguna otra cosa de más fácil comprensión para una persona lectora promedio. Yo pensaría en una lectora promedio, más o menos pensar si lo entendería o no lo entendería. Y empezar a modernizar el lenguaje jurídico, empezarle a llamar a las cosas de otra manera. Esa es una posibilidad. La otra, si el tecnicismo es imposible de sustituir, que a veces ocurre, decía yo que hay veces que la ley nos marca un riel. Por ejemplo, la ley procesal habla de que procede el sobreseimiento, ¿no?, en tales casos. Está bien, nos estamos ajustando a la ley, estamos poniendo el fundamento legal del sobreseimiento. Está bien, prácticamente es ineludible utilizar esa palabra, pues sí, técnica, rebuscada, para quien no es abogado, sobreseimiento. Pongámosla, pero entre paréntesis inmediatamente después expliquemos qué significa, ¿no? Y esa debe de ser, pienso yo, una norma inflexible. Jamás dejar así al lector, porque además en un país con profundos contrastes sociales como el nuestro, pues es doblemente grave, ¿no? En cualquier caso sería poco aconsejable, yo creo. Pero no sé, hay ciertos países sumamente desarrollados, países escandinavos o algo así, que digamos que prácticamente el 100% de la población han tenido acceso a una educación, tal. En México hay muchos rezagos. Entonces, hablar con este tipo de lenguaje incomprensible, de veras, cierra el acceso a la justicia. En España, en 2009, se propuso el concepto del derecho a la claridad como parte del debido acceso a la justicia. Fíjense, derecho a la claridad por parte de la ciudadanía, ¿verdad?
Entonces, creo que esa es la tónica que debemos siempre asumir, lo más comprensible que se pueda para el público más amplio que se pueda. Muchas gracias, Roberto y Janet, por responder las preguntas del público. Y bueno, quería aprovechar también agradecer a la presencia de las más de 140 personas que estuvieron conectadas en Zoom, más las que estuvieron por aquí acompañando el instituto, y en particular el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a personal de la Policía Bancaria, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, del Sindicato de Trabajadores, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Alcaldía Azcapotzalco, de la Procuraduría Social, del Partido de Trabajo, del Instituto de Formación Profesional y de Estudios Superiores, de Despertares Derechos Humanos AC, de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y del Fideicomiso del Centro Histórico. A todos ustedes, muchas gracias, y a continuación, para cerrar con esta actividad, cedo el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Nava Polina. Adelante, comisionada. Gracias, pues gracias a quienes expusieron. La verdad es que nos dejan con ganas de saber más, sin duda alguna, no solo para el manejo de documentos jurídicos, sino cómo, insisto, cómo comunicamos. Y me gustaría dejar un dato para el cierre, que la verdad es que a mí siempre me deja impactada, porque Albert Mehrabian refiere una proporción de qué es lo que comunicamos. El 55% es la comunicación no verbal. El 38% implica la comunicación verbal, y únicamente el 7% es la relevancia de las palabras. Esto es justo cómo utilizamos las palabras, con qué cantidad, con qué calidad, qué queremos alcanzar cuando elegimos las palabras, con independencia de que sea un documento jurídico o no. Ese es, insisto, el reto que tenemos las instituciones públicas para acercar la información a la sociedad. Y digo sociedad y no ciudadanía porque justo creo que ahí vamos formando y ampliando la cultura y la cercanía con las instituciones públicas desde la niñez, desde la infancia, a cualquier edad. Entonces creo que ese es el gran reto, y me encantó justo este comentario de que hacías, Roberto, de tu experiencia como estudiante en la parte sintética, y lo que comentaba Janet ahora que respondía a una de las preguntas de tomar un curso de cómo contar un cuento a niñas y niños. Eso es indispensable. Y terminaré diciendo que la parte de inclusión, de cómo visibilizamos también una perspectiva de género, justo en este impulso de igualdad sustantiva, también es fundamental. No solo es tener sencillez y claridad y oportunidad en el uso de las palabras, sino también cómo construimos, cómo utilizamos un lenguaje pues positivo, porque es lo que más nos va a dejar. En la medida que cualquier persona a cualquier edad alcance justo un documento público y cualquiera lo pueda entender, creo que ahí ya vamos a alcanzar el éxito, ¿no? A veces incluso en mi equipo de trabajo hacemos justo el ejercicio de, mi equipo es interdisciplinario, esto es de varias profesiones, y alguien hace, por ejemplo, un dictamen, ¿no? Y la pasamos a otra persona que no tiene nada que ver con quien articuló ese documento. Entonces eso nos ayuda para ver si dimos la idea principal desde un inicio, porque también ese es como parte de los retos en los documentos públicos, que en la primera línea podamos jalar el interés de las personas a seguir leyendo, ¿no? Con independencia de si está bien sustentado, si tiene una legalidad, en fin, todo esto que normativa y jurídicamente tenemos que cuidar, pero creo que son parte de los tips de cómo alcanzamos más el ser útiles de las instituciones públicas a la sociedad, a las personas. Entonces, bueno, pues
únicamente nuevamente agradecer y por supuesto también estos materiales los pueden encontrar en el canal de YouTube del Info. Vamos a compartirles como cada asesoría técnica que tenemos los materiales que hemos ido compartiendo a lo largo de esta conversación a través de correo electrónico a los sujetos obligados y ahora te paso el uso de la voz, y bueno, a través de las redes sociales. Así que muchísimas gracias y bueno, Sole, si quieres completar. Sí, muchas gracias. Y bueno, a comentarles que vamos a hacer un compilado de los materiales compartidos por las personas ponentes el día de hoy y las vamos a publicar en la biblioteca digital del Info Ciudad de México. Y también aprovecho, antes de pasar a la constancia y cierre de esta actividad, a mencionar y agradecer la participación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que también nos acompaña. Y a continuación les pediría al equipo proyectar la constancia de las personas ponentes y se realizará la entrega de la constancia a nuestro ponente que se encuentra aquí en las instalaciones del instituto, en doctor Roberto Duque Roquero. Y en pantalla ya deberán visibilizar las constancias de las personas ponentes. Y a continuación, si podemos cerrar con un gran aplauso para las personas que nos acompañaron y expusieron el día de hoy. Y bueno, siendo las 18:45, damos por concluida la primera jornada de asesoría técnica especializada, lenguaje claro y sencillo. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Sí, si nos tomamos una foto quienes estamos en el patio, estará buenísimo. Gracias.